Lunes 8 de abril. Hermanos, una vez más, el Señor nos da la oportunidad de unirnos en la meditación de la bendita palabra de Dios. Mire, estamos ya iniciando esta segunda semana de este mes de abril y es una bendición, ¿verdad? Esperando que el Señor pues esté acompañando, respaldando y bendiciendo su vida. Déjeme contarle que este día 8 de abril celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor. Esta festividad, hoy fíjese, tiene un toque muy diferente, ya que tradicionalmente la Anunciación del Señor se celebra el 25 de marzo, o sea, 9 meses antes del día de Navidad. Pero este año, si usted recuerda, el 25 de marzo fue lunes santo, o sea, lunes de Semana Santa. Y el siguiente lunes era lunes de la octava de Pascua. Por esa razón es que la solemnidad fue trasladada para el día de hoy, 8 de abril, o sea, un día después de concluida la octava de Pascua. Por eso, hermanos, es que hoy pues estamos celebrando, ¿verdad?, esta solemnidad. Y de esa manera, el Evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Doy lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?» El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, el texto que hoy corresponde para el evangelio de este día es un evangelio que ya lo conocemos muy bien, pues allá por Navidad, ¿verdad?, se pone muy de moda debido pues al tiempo del nacimiento del Señor Jesús. Y es muy continuo en la lectura y la meditación de estos versículos del Evangelio de San Lucas. Ahora, es importante cómo el Evangelio de San Lucas nos presenta lo que se conoce como la Anunciación. Y se nos describe entonces que fue el ángel Gabriel, enviado por Dios, el que llega a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. En esa ciudad vivía una joven que estaba desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Notemos cómo nos describe el texto que esta jovencita, ¿verdad?, que ya obviamente estaba en condiciones para poder concebir en su vientre, ella pues permanecía virgen, pero estaba desposada. Creo que para esto es necesario poder explicar un poco
sobre lo que era, hermanos, el desposorio. Vea, el desposorio muchos han querido compararlo con el noviazgo de hoy en día, pero son situaciones o experiencias totalmente diferentes. En el desposorio no se incluían cosas que hoy las personas incluyen en el noviazgo. Por ejemplo, en el noviazgo son los novios los que, al sentir atracción y enamoramiento por la otra persona, deciden establecer una relación de noviazgo. En el desposorio no eran ellos los que decidían. En el desposorio eran los padres los que decidían quiénes iban a ser unidos en esposos o quiénes iban a ser esposos. En el desposorio, o más bien, en el noviazgo, se incluye, ¿verdad?, el que el novio pues visite a la novia, que compartan momentos para poder irse conociendo, ¿verdad?, ir experimentando ese enamoramiento, el ir conociéndose en aspectos emocionales, ir compartiendo, ¿verdad?, momentos de proyectos juntos, etcétera. Todo eso con el objetivo, pues, de ir descubriendo si en verdad ese noviazgo tiene, pues, bases firmes para poder llegar al matrimonio. En el desposorio, hermanos, no incluía nada, porque en muchas ocasiones el esposo vivía lejos de la esposa, y como obviamente eran los padres quienes habían decidido, al hombre o a la mujer o a ambos lo que les correspondía era aceptar y cumplir esa decisión. Ahora, ¿cómo funcionaba? Cuando a una familia le nacía una niña, pero a otra familia amiga le nacía un niño, venía entonces el padre del niño y decidía entrar en familia, sería, ¿verdad?, entrar en una relación de familia con la familia o el padre de la niña. Entonces venía el papá del niño y le decía al papá de la niña que en cuanto o por cuanto establecían un desposorio para sus hijos. Si el padre de la niña estaba de acuerdo, le entregaba un monto y decía, bueno, sí, yo estoy de acuerdo si me das tal cantidad de dinero. Si el padre del niño pues estaba de acuerdo, porque ellos regateaban, ¿verdad?, y entraban, pues se ponían de acuerdo. Cuando ambos estaban de acuerdo, decían, bueno, ok. Entonces hacían un acuerdo, el cual era un acuerdo de desposorio, donde se regulaba que cuando la niña dejara de ser niña y entrara a ser mujer, que eso se daba aproximadamente a los 12, 13 años, ¿verdad?, cuando la niña comenzaba a menstruar, en ese momento se le iba a notificar al esposo, que en este caso era otro joven igual que ella, que fuera y que la tomara por esposa. Insisto, muchas veces ni se conocían, pero debía de ir y tomarla por esposa. En ese momento estaba José y María, ¿verdad?, en que ella pues ya estaba en la menarquía, ella ya podía concebir, pero claramente se nos dice que José aún no la había tomado como esposa. De hecho, va a ser el ángel el que a través de un sueño le va a decir que no dude en hacerlo, que lo haga para que de esa manera se cumpla el plan de redención de Dios. En ese momento, hermanos, ahí es donde está María, cuando se nos dice que llega el ángel y le da el saludo, ¿verdad? El ángel llega y le dice, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Este saludo, hermanos, alégrate María, es un saludo
que hoy en día nosotros lo conocemos como Ave María. Y fíjense que fue San Jerónimo quien al finalizar el siglo IV, en ese momento fue San Jerónimo el que tradujo la Biblia de lo que era el hebreo al griego y luego al latín. De hecho, en esa versión fue la que se conoce como la Vulgata Latina. Fue en esa versión de la Biblia donde San Jerónimo colocó, en lugar de esa frase, Alégrate María, puso la frase Ave María. Y por esa razón es que hasta el día de hoy a esa frase la conocemos como el Ave María o el saludo del ángel. Pero veamos que le dice el ángel, Alégrate María, el Señor está contigo. Al oír estas palabras dice el texto que María se preocupó y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. Eso es normal, hermano, porque mire, si usted viera un ángel, le aseguro que se va a asustar, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque bueno, no todos los días vemos un ángel, ¿verdad?, que hable con nosotros. Ahora, el ángel entonces le responde, no temas, María. Notemos que siempre los ángeles cuando hablan van a decir, no temas. ¿Por qué? Porque obviamente no todos los días vemos ángeles, hermanos. Entonces era normal que María tuviese temor en ese momento. Pero y le explica entonces y le dice, ¿por qué has hallado gracia ante Dios? Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. O sea, el ángel le aclara que la razón por la cual se ha presentado ante ella es para anunciarle el plan de redención de Dios. María escucha que ella va a concebir un hijo y que ese hijo será grande, que ese niño va a ser llamado Hijo de Dios. Pero aquí es donde María entonces hace una pregunta que en ningún momento es una pregunta de incredulidad, sino en que a ella le están hablando que va a quedar embarazada, pero ella dice, bueno, ¿cómo voy a quedar embarazada si yo todavía no conozco varón o todavía estoy virgen? Y es ahí donde el ángel le va a explicar que lo que va a suceder es por obra del Espíritu Santo, cuando le dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Hermano, cuando nosotros escuchamos o leemos estos versículos, nosotros rápidamente entendemos, ¿verdad?, lo que el ángel está diciendo a María, lo está anunciando a María. El problema es que nosotros estamos o lo conocemos porque, claro, nosotros ya estamos al otro lado de la historia y sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Sabemos que de ese embarazo van a ser nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también porque nosotros ya sabemos, ¿verdad?, quién es el Espíritu Santo, entendemos cómo es que el Espíritu Santo obra y comprendemos que todo esto es parte del plan de salvación. Pero, ¿qué pasó en aquel momento? ¿Qué pensó María cuando el ángel le anunció todo este plan? Y hermanos, le puedo asegurar que María no entendió todo lo que se le dijo. O sea, ella lo que le importó es que fuera un ángel, que el ángel le dijo que ella iba a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo. María no tenía claro cómo iba a ser esto. ¿Y por qué le digo que no lo tenía claro? Hermano, porque el Espíritu Santo va a bajar. Mire, de aquí faltan 33 años para que eso suceda. O sea, María en ese momento no tenía ni conocimiento del Espíritu Santo. Pero aquí viene un punto, que a pesar de que ella no entendió lo que el ángel le dijo, ella se dispuso a obedecer.
Y fíjese, hermano, que ese detalle es verdaderamente agradable para Dios. Porque vea, muchas personas en algún momento se dan cuenta que Dios les habla, se dan cuenta que Dios tiene proyectos en su vida, y ellos dicen, yo quiero servirle a Dios. El problema es que quieren que Dios les aclare todo, ¿verdad? Que Dios les haga la plana. Y cuando Dios les habla, muchas veces dicen, no, yo quiero que Dios me explique cómo, qué quiere que haga, dónde quiere que lo haga, cómo, con quién, etcétera. Pero, hermanos, creo que si algo podemos aprender de este texto es esa obediencia de María, es esa disponibilidad de la Virgen María a la voluntad de Dios. Mire, ella no entendió todo lo que el ángel le dijo, pero ahí es donde está lo importante, porque a pesar que ella no lo entendió, ella responde, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. En otras palabras le dice, no te entendí, pero si el Señor lo dice, aquí estoy para obedecer y para cumplir la voluntad de Dios. Esa entrega, esa obediencia, esa disponibilidad, hermanos, es la que el Señor espera encontrar en nosotros. El que nosotros, mire, no busque entender a Dios. Hay personas que dicen, yo sé que el Señor me ha llamado, pero estoy tratando de entender, estoy tratando de discernir, dicen, mi amado. Y yo le digo, si usted quiere ver las cosas claras, perdone, pero no las va a ver. No las va a ver. Yo se lo puedo decir como un testimonio personal. Hermano, si yo, que este año 2024, cumplo 20 años de haber sido ordenado. Si yo hace 20 años me hubiese puesto a decirle, Señor, si tú me indicas qué es lo que voy a hacer, si tú me das unos tips, un adelanto, Señor, déjame entender qué es lo que quieres de mi vida, Señor. Hermano, si yo me hubiera puesto con esa idea, todavía estuviera sentado meditando y reflexionando el llamado de Dios. Pero aquí es donde hoy yo le puedo decir, Dios no pretende que usted lo entienda. Dios lo que quiere es que usted le obedezca. Dios no quiere explicarle a usted, porque algunos le dicen, Señor, ¿qué quieres que te sirva? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Dónde quieres que lo haga? Y comienzan, hermanos, a pedirle al Señor como que son instrucciones, y es que por poco y no le piden ubicación, GPS, o sea, por poco y no le piden todo eso. Cuando lo que el Señor quiere es que usted le diga, Señor, aquí estoy. Si tú me has llamado, es porque para algo te sirvo. Y no me importa lo que el Señor me ponga a hacer. Lo que me importa es saber que es para el Señor que estoy trabajando, que estoy sirviendo. A eso es lo que el Señor nos quiere llevar. Por eso aprendamos de la Virgen María, quien no comenzó a pedirle explicaciones al ángel, no comenzó a decirle, bueno, ¿y yo cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo va a ser eso de que yo voy? Explíqueme bien, porque yo no entiendo. No, fíjese, María no comenzó con esas cosas. María simplemente dijo, bueno, si el Señor lo quiere así, yo soy la esclava del Señor. Y es hermoso porque esa disponibilidad logró que esa jovencita de Nazaret llamada María fuera el instrumento que Dios utilizara para la encarnación de su Hijo y por sobre todo para que su Hijo pudiese crecer en una familia juntamente con un padre llamado José y obviamente con una madre llamada María. Pero esa disponibilidad, hermanos, imitémosla nosotros para que podamos hacer el servicio de Dios siempre para honra y gloria de su nombre. Que en este hermoso día el Señor nos bendiga
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.